Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Laurita, por su introducción. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a su salud. Agradezco una vez más al Laboratorio Max International por haberme brindado este espacio y en virtud a la puntualidad y respeto a su tiempo, vamos a iniciar a compartir la pantalla. Bien, el tema de hoy, como fue compartido por las redes sociales y por todos los medios de comunicación, es acerca de la artritis reumatoide, ¿sí? Y cómo vamos a poder involucrar los beneficios del glutatión ante esta enfermedad. Vamos a ver algo de conceptos, vamos a ver algo de etiopatogenia, es decir, cómo funciona esta enfermedad, cómo llega a los pacientes y qué es lo que hacen cada uno de ellos. Y por sobre todas las cosas, saber y diferenciar de que no solo hace una presentación articular, como lo vemos en la imagen, sino que trasciende a esta fase articular y tiene repercusiones sistémicas. Es decir, que la prevención de esta enfermedad en los pacientes en que puedan hacerlo en fases tempranas o precoces es de vital importancia. Muy bien, iniciamos así con el concepto de la enfermedad, que es la artritis reumatoide. Vamos a denominarla como AR de manera de resumen en el transcurso de la charla. Y esta se sabe que es una enfermedad crónica, autoinmune, sistémica e inflamatoria. Estas son las fases que hay que recordar, términos muy importantes para determinar este tipo de enfermedades, cuya etiología directa aún es desconocida. Sin embargo, se sabe muy bien cómo repercuten ciertos factores a nivel celular para que puedan presentarse en ciertos pacientes. Esta enfermedad afecta de manera predominante a las articulaciones periféricas, produciendo una sinovitis inflamatoria. Recordando que nuestras articulaciones tienen el denominado líquido sinovial, que permite una lubricación adecuada para que haya la movilidad. Sin embargo, justamente este factor sinovial va a estar inflamado y es aquí donde va a empezar toda la repercusión articular. Esta tiene una distribución simétrica y provoca destrucción a largo plazo del cartílago, también provoca erosiones óseas y deformaciones articulares, sobre todo en los pacientes con una enfermedad avanzada. Sabemos que en nuestro país, hablo del Ecuador, hay una prevalencia de la enfermedad de un 0.9%. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud indica que afecta entre el 1 y el 1% de la población mundial. Específicamente en Latinoamérica, tenemos así el enunciado de la Organización Panamericana de la Salud, indica a su vez una prevalencia del 0.4%. A nivel mundial sabemos que hay 34 millones de personas con discapacidad permanente. Nótese, es muy importante la cifra de discapacidad, y 140 millones con discapacidad temporal, es decir, en fases tempranas, a causa de esta enfermedad articular. Se sabe asimismo que, similar a nuestra última charla, lo cual fue el lupus eritematoso sistémico, tiene una mayor presentación en el sexo femenino, una edad entre la cuarta y quinta década de la vida para su debut. Sin embargo, hoy en día se ven pacientes jóvenes de quizás 30 años de edad que ya están presentando estas manifestaciones articulares. Todo esto debido a la gran cantidad de radicales libres a los cuales estamos expuestos al día de hoy. A nivel mundial hay una relación mujer-hombre entre 2:1 o inclusive el 3:1. Sin embargo, nótese que en Latinoamérica la relación es mucho más pronunciada. Se dice que va hasta de 8:1, es decir, por cada 8 mujeres, un varón está afectado por esta enfermedad. Vamos a ver un poco de la causa, es decir, la etiopatogenia, y como habíamos denominado en un principio, su causa específica aún es desconocida. Sin embargo, la teoría más aceptada al día de hoy es de que algún tipo de agente infeccioso, o inclusive quizás el mismo estrés oxidativo, haga un efecto sobre ciertos individuos que están genéticamente predispuestos a padecer de esta enfermedad. Todo esto va a desencadenar una activación en la inmunidad de estos pacientes, haciendo en una tercera fase la presentación inflamatoria articular.
Hay una mayor prevalencia entre familiares de primer grado, entre pacientes homocigotos un 20% de concordancia, y en estos pacientes se sabe que el antígeno leucocitario humano en su fase de R4 está asociado a la enfermedad hasta en un 70%. En otras razas se encuentran otros haplotipos, como el DR1, 9 o 10, e inclusive ciertos alelos del HLA, como el 2, 3, 5 y 7, se sabe que tienen un efecto contrario a la enfermedad. Es decir, no lo van a predisponer, sino que van a evitar que el paciente la padezca. Les he traído entonces así este resumen de cómo se presenta esta enfermedad en su fase de la etiopatología. Como les había dicho, algunos tipos de agentes infecciosos desconocidos, o inclusive, como lo habíamos denominado al mismo, estrés oxidativo, los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno, pueden hacer una acción directa en los pacientes que están con una predisposición genética, haciendo que se presente a su vez la reacción inflamatoria celular en estos pacientes, haciendo que por sobre todas las cosas, a nivel de las células plasmáticas, los linfocitos T vayan a empezar a secretar ciertas sustancias conocidas como las citoquinas, específicamente, y una de las que más se encuentra en estos pacientes a nivel de líquido sinovial es el interferón gamma. Sabemos asimismo que el factor de necrosis tumoral se ve muy aumentado en estos pacientes y es así como se empiezan a producir una serie de citoquinas que van a hacer una inflamación a nivel articular de estos pacientes. Se encuentra asimismo en mayor proporción los linfocitos CD4 en mayor número que los CD8 y también encontramos ciertos monocitos. También sabemos que estos pacientes a nivel articular van a formar cierto tipo de tejido de granulación, es decir, el tejido que se forma después de haber sufrido una injuria inflamatoria y por activación de fibroblastos a nivel de la membrana sinovial, vamos a encontrar el panus, ¿sí? Esto es una gráfica, les tengo más adelante para hablar en detalle de esto, con una hiperplasia de esta membrana celular sinovial, la cual va a ser el progreso de esta membrana hacia la parte periférica, va a hacer que esta movilidad articular cada vez sea menor, haciendo en estos pacientes, por último, manifestaciones generales por estas citoquinas secretadas por los macrófagos y una destrucción articular y también ósea por las citoquinas en demasía que se encuentran en esta membrana sinovial. Encontramos así, a breves rasgos, una gráfica que nos demuestra cómo está una fase articular normal de un paciente, ¿sí? Esto es una articulación falángica, es decir, de los dedos, interfalángica, y vemos cómo está en color celeste toda la carilla articular de la porción superior, y de la porción inferior tenemos la otra carilla articular. Vemos así en color un poco rosado lo que es la membrana sinovial y por fuera la cápsula articular. Esto sería un paciente que no tiene ningún problema, cuya función articular es normal, pero como habíamos dicho, es justamente la membrana sinovial la que va a ser afectada. Y vemos entonces cómo a largo plazo estos pacientes van a tener la membrana sinovial inflamada. Nótese la diferencia entre el otro lado, que sería otro tipo de enfermedad, que la veremos en otra ocasión, que es el desgaste por roce de la articulación, muy diferente a lo que sería la artritis reumatoide, en que la membrana sinovial va a estar inflamatoria y la otra no lo está. Sin embargo, el desgaste articular se presenta en ambos pacientes, pero de manera distinta, ¿sí? Vemos así el desgaste del cartílago en el paciente con artritis reumatoide, con esas prolongaciones de la membrana sinovial que van a hacer destrucción y la anquilosis final, es decir, la fusión de las dos carillas articulares, haciendo que su movilidad sea totalmente limitada. Así vemos también en otra gráfica al lado derecho, como un paciente que tiene una articulación normal, sana, otro paciente con osteoartritis, que es el término correcto en la actualidad, que es el paciente que tiene un desgaste de la articulación. Nótese que su membrana sinovial está deforme, está desgastada, pero en pacientes con artritis reumatoide, la membrana sinovial es la que está totalmente inflamatoria y es la que va a hacer que haya un desgaste de las carillas articulares y finalmente, si observamos en detalle, la fascia articular, las carillas están casi que ausentes, haciendo que haya una fusión de ambos huesos. Entonces, ese sería el resumen de cómo se forma, cómo se produce en su fase inicial y tardía la artritis reumatoide. Sabemos también
que estos pacientes tienen una anatomía patológica muy particular, es decir, cómo se ve la enfermedad ante el microscopio. Sabemos que hay un aumento de células de revestimiento, inflamación perivascular por células mononucleares. A nivel de la membrana sinovial, esta se encuentra edematosa y sobresale en la cavidad articular con proyecciones hacia la periferia. Esto se denomina como panus sinovial. Recordando que este panus está formado por tejido de granulación, por fibroblastos y células mononucleares, los cuales producen cada vez más, mientras más panus exista, va a haber mayor producción de cantidad de enzimas de degradación que hacen el daño articular. Sabemos también que existen ciertas fases de presentación de la enfermedad, es decir, no inicialmente vamos a tener la anquilosis o la fusión de la articulación, sino que vamos a tener 3 fases clásicas en estos pacientes, siendo la número 1 la fase de inflamación sinovial y perisinovial, teniendo así el aumento de las células de revestimiento con la inflamación perivascular por las células mononucleares. Y por segunda fase tenemos a la proliferación o desarrollo del denominado panus, que esta membrana sinovial aparece edematosa, como ya habíamos mencionado hace un momento, y es así como este panus va a secretar cada vez más sustancias que van a destruir nuestro cartílago articular. Y por último, los pacientes en fase avanzada, los pacientes que ya tienen muchos años con la enfermedad o ha sido mal manejada, tienen la fibrosis o la anquilosis articular, es decir, que las células infiltradas van a hacer un daño tal a través de los linfocitos T que ya, como vimos en la gráfica anterior, la carilla articular va a ser casi inexistente, la inflamación de la membrana sinovial va a ser muy llamativa, haciendo que estos pacientes tengan dolor, inflamación y aumento de volumen en las carillas articulares, haciendo que, como vemos aquí muy descriptivamente, las células T que secretan citoquinas también van a llamar mayor cantidad de macrófagos a nivel local, es decir, a nivel articular, produciendo mayor cantidad de citoquinas, mayores las que había en un inicio, y por ende va a haber una especie de tormenta de citoquinas, como por así decirlo, justamente en la articulación que está inflamatoria o enferma, haciendo que la membrana sinovial prolifere, haciéndose cada vez más inflamatoria, más ancha, ocupando más espacios, y las vellosidades del panus van a hacer que finalmente haya la anquilosis articular. Tenemos así en esta otra gráfica las 3 fases que ya acabamos de mencionar: la inflamación, la proliferación del panus y por último la anquilosis ósea, que sería en la parte derecha, como ya la articulación ha dejado de existir y está ahora fusionada. Vemos así también un dato llamativo de estos pacientes, que son los nódulos reumatoideos. Tenemos aquí las presentaciones más frecuentes a nivel de antebrazo, a nivel de nudillos, a nivel de los dedos, que por lo general se dice que están en zonas de roce, ¿sí? Y vemos aquí el corte histológico muy característico de estos pacientes, los cuales tienen una zona central necrótica, es decir, la necrosis, la destrucción del tejido, una zona intermedia con proliferación de macrófagos, ¿sí? Y una zona externa con tejido de granulación, ¿sí? Estas 3 componentes se ven siempre en estos pacientes con los nódulos reumatoides. Tenemos así que estos pacientes en fases iniciales, antes de inclusive tener dolor articular, puede que tengan síntomas inespecíficos, es decir, astenia, quizás fatiga crónica, anorexia, dolor muscular difuso, indiferenciado, que finalmente van a dar una presentación articular, ya sea en una articulación o en varias articulaciones. Las más frecuentes se saben que son las manos, muñecas, rodillas y pies. Tenemos así un poco de anatomía fisiológica, es decir, lo normal en estos pacientes. Vemos cómo hemos distribuido así en las falanges distales, las falanges medias, las falanges proximales, los metacarpianos, ¿sí? Y por último el carpo, los huesos del carpo. Esto es lo normal en estos pacientes, recordando que todo lo que se aleja de la línea media o va más hacia la parte caudal se dice que es distal, y todo lo que se acerca a la línea media, ¿sí? o hacia la parte central del axis del paciente se dice que es proximal. Vemos así entonces cómo las presentaciones más frecuentes no lo son en las articulaciones interfalángicas distales. Es decir, justo donde tenemos aquí
las gráficas, los círculos de color amarillo que representaría la inflamación. No va a ser característico del paciente con artritis reumatoide, pero veremos más adelante en qué presentación sí que lo es. Ahora, la presentación que sí es más frecuente en estos pacientes es en las articulaciones metacarpofalángicas, es decir, la unión entre los huesos de los metacarpianos con las falanges, ¿sí? En estos lugares son los cuales van a iniciar casi siempre los pacientes con el dolor, la inflamación y el rubor, quizás el aumento de la coloración un poco rojiza, producto de la inflamación. También se sabe que en menor proporción podría estar inflamado las articulaciones interfalángicas proximales, y también se sabe que a nivel del tarso, es decir, a nivel del pie, en esta radiografía ya es pie, no es mano, se sabe que en las articulaciones metatarsofalangicas van a estar también muy pronunciadas estas fases articulares dolorosas. Tenemos así algo de números, vemos cómo a nivel de las interfalángicas proximales se puede esperar hasta un 90% de los casos de la inflamación, de la presentación clínica que acabamos de describir, en las metacarpofalángicas de igual manera, asimismo a nivel del carpo, en la muñeca un 80%, a nivel de rodilla un 60%, pero también vemos en otros lugares anatómicos, como en la cadera 50%, hombro 47%, columna cervical 10%, y también tenemos las metatarsofalangicas un 50%, así como el tobillo un 55%, ¿sí? Entonces, no solo vamos a ver o podemos observar los trastornos articulares en manos, sino que también les he traído aquí esta diapositiva para que se sepa que es en muchos otros lugares que puede haber este daño articular por la artritis reumatoide. Inclusive se sabe que articulaciones como la cricoaritenoide, que esto es a nivel laríngeo, puede producir en los pacientes ronquera, dolor o inclusive obstrucción. Vemos aquí en esta gráfica cómo está el gran componente de cartílagos en la laringe. Esto se sigue por debajo de la faringe, recordando un poco anatomía. Vemos en esta vista posterior cómo el cartílago aritenoide y el cartílago cricoide están en estrecha relación. Vemos así una misma gráfica del lado medial, vemos la estrecha relación entre ambos, y vemos cómo el ligamento vocal va a estar alterado en estos pacientes cuando la articulación se encuentra afectada. Sabemos también que el eje axial en estos pacientes, es decir, todo lo que está hacia la línea media, lo más frecuente en estos pacientes es que se afecte la columna cervical, es decir, a nivel del cuello, sobre todo en la articulación atlo-axoidea, entre la primera y la segunda vértebra cervical. Estos pacientes pueden sufrir de subluxaciones, es decir, cuando la articulación se mueve, obviamente a producto de toda esta inflamación local, y con menor frecuencia, en buena hora, se produce la compresión medular a raíz de esta subluxación. Recordando así que es la primera y la segunda vértebra cervical, está en rojo al lado derecho, y vemos cómo sus características óseas son muy llamativas, ¿no? La primera es denominada como atlas, la segunda denominada como axis, con su apófisis odontoides, es la que acabamos de mencionar, que pueden sufrir estas subluxaciones en pacientes con artritis reumatoide. Ahora, ¿qué sucede con el paciente que tiene dolor lumbar o un dolor sacroiliaco, que sería en esta área que acabamos de renombrar aquí con color rojo? Será artritis reumatoide, pero estadísticamente se sabe que deberíamos de buscar otro tipo de causas, ya que, como le denominamos hace un momento, en el eje axial se ve afectada la columna cervical, más no la lumbar. Si tenemos un paciente con dolor lumbar, deberíamos investigar otras causas como las espondiloartropatías, que son las inflamaciones, los dolores inflamatorios a nivel lumbar, que estos sí que se ven con mayor frecuencia en estos pacientes y no serán atribuibles a la artritis reumatoide. Ahora, sabemos que estos pacientes al inicio van a tener dolor e inflamación, que puede ser manejable o no. Sabemos que muchos de los pacientes se automedican, sobre todo con AINES, ¿sí? Y también otro dato importante de estos pacientes es que presentan rigidez matutina, ¿sí? Esto sobre todo mayor de los 60 minutos. Estos pacientes, además del dolor y la inflamación, pueden sufrir derrame articular con la hipertrofia de la membrana sinovial, o también otras presentaciones como la tenosinovitis, bursitis, roturas tendinosas y asociado todo esto a debilidad muscular.
Sabemos que también existe la famosa desviación en ráfaga cubital, es decir, en estos pacientes con una enfermedad avanzada. Nótese cómo la desviación, la dirección de los dedos va a ser hacia el lado cubital, es decir, dirigidos hacia el cúbito, que siempre es hacia la parte más externa, ¿sí? Hacia afuera, como lo denominamos aquí con estas flechas de color celeste. Esto no es un paciente que está forzando su dirección de los dedos, sino que así hace que se presenten en estos pacientes la enfermedad debido a las subluxaciones metacarpofalángicas. Tenemos asimismo a la presentación en dedo de martillo, que está en la parte más inferior de la gráfica en el lado derecho. Vemos como la parte inferior falángica está péndula, ¿sí? Esto no es forzado por un paciente, inclusive si uno que no padece la enfermedad intenta hacerlo, va a ser un poco difícil o casi imposible que llegue a presentar esta forma de flexión, ya que esto es debido a las presentaciones clásicas de la deformidad por las artritis reumatoides. Vemos por otro lado a la deformidad del pulgar, perdón. Vemos cómo se hace una hiperextensión metacarpofalángica y una flexión sostenida de la interfalángica, produciendo el denominado pulgar en Z o deformidad en Z. Por otro lado, tenemos a nivel de rodilla el famoso quiste de Baker. Este puede ser producido tanto por la artritis reumatoide como por algún tipo de desgarro mayor articular, en el cual se va a producir un exceso de líquido sinovial o lubricante, como para que se entienda, haciendo que haya esta prolongación hacia atrás, por lo cual el paciente va a presenciar, va a ser notorio a la palpación, una especie de masa que es dolorosa, y obviamente esto se debe analizar en detalle para determinar que sea un quiste de Baker y proceder a un correcto diagnóstico y tratamiento. Sabemos que existen también manifestaciones extraarticulares, es decir, que no solo hay una presentación de articulaciones, sino que hay muchas más a nivel sistémico. Estos pueden aparecer hasta un 50% de los casos, y estos pacientes suelen presentar niveles altos de un factor de laboratorio denominado como factor reumatoide. Sin embargo, las presentaciones suelen ser leves y son bien manejadas. Sin embargo, si el paciente no está diagnosticado o se automedica o no tiene un diagnóstico correcto, estas presentaciones pueden ser cada vez mayores. Iniciamos así con el nódulo reumatoideo, lo que vamos a ver en las diapositivas anteriores. Se presenta hasta un 30 o 40% de los casos, tiene un factor reumatoide positivo, niveles altos, pueden aparecer en cualquier órgano, sin embargo son clásicos como lo denominamos en zonas de presión o de roce, como codo, rodillas y el occipucio, consistencia firme, adheridos a planos profundos, esto es a nivel de piel, y suelen no ser dolorosos. Aquí recordamos las gráficas, cómo se observan en estos pacientes. Vemos también que estos pacientes suelen presentar manifestaciones oculares. La más común es la queratoconjuntivitis seca, es decir, tendríamos que analizar a estos pacientes por un síndrome de Sjögren secundario, recordando que el síndrome de Sjögren es otra enfermedad autoinmune, la enfermedad Zika, es decir, tiene resequedad las mucosas, entre esas la mucosa del ojo, también la mucosa bucal, vaginal, etcétera. Se puede presentar en estos pacientes de manera más benigna una epiescleritis, pero también hay una presentación un poco más profunda, que es la escleritis, pero esto se ve hasta un 1% de los casos. La forma más grave de estos pacientes sería la escleromalacia perforante. Sin embargo, esto se ven casi siempre en pacientes con un tratamiento inmunosupresor que está muy agresivo. También sabemos que estos pacientes pueden presentar las uveitis, sobre todo vinculadas a espondiloartropatías. Tenemos que existen manifestaciones pleuropulmonares, la más frecuente de todas es la pleuritis. Vamos a cambiar de puntero. Ok, la pleuritis sabemos que es la más frecuente, suele ser asintomática. Este paciente suele presentar características específicas en el líquido pleural que se obtiene, recordando que va a presentar, ¿no?, el famoso derrame pleural. Y el detalle, esta extracción del líquido pleural, que vamos a analizarlo siempre por laboratorio, nos da ciertas características específicas, como un factor reumatoide positivo, proteínas elevadas de 4 gramos sobre decilitro, glucosa disminuida, disminución del complemento, una LDH aumentada y una ADA aumentada. Recordando que la ADA es la adenosín deaminasa, que también se encuentra aumentada en pacientes con tuberculosis, colagenopatías e inclusive cáncer. Por otro lado, tenemos a las neumonitis intersticiales o la fibrosis pulmonar,
que esta ya va a ser una presentación un poco más agresiva, dejando inclusive secuelas a nivel pulmonar, siendo más frecuente en las bases, ¿sí? Es decir, a nivel inferior de los pulmones. Pueden presentarse sobre todo en pacientes con artritis reumatoide grave. Su patrón es empanal, es un patrón radiológico, y puede empeorar la presentación de la enfermedad. Sabemos que también existen nódulos pulmonares, recordando los nódulos que vimos anteriormente. Vimos que también no solo es a nivel de piel, sino que también puede haber en otros órganos. Esos órganos también incluyen al pulmón. Estos nódulos pueden ser únicos o múltiples, de localización periférica y también a nivel del lóbulo superior, siendo los que estamos graficando en este momento. Pueden ser asintomáticos, sin embargo, pueden cavitarse, es decir, pueden estar recubiertos por una capa fibrosa a nivel pulmonar, y estos pueden sobreinfectarse, inclusive pudiendo hacer una complicación que sería la ruptura de esta cavitación, haciendo que se forme una complicación muy peligrosa denominada como neumotórax, en la cual el aire empieza a comprimir el parénquima pulmonar cada vez más, haciendo que el paciente tenga la incapacidad para poder expandir el pulmón y respirar con normalidad. Tenemos otra complicación que es la bronquiolitis obliterante. Esta es una obstrucción de pequeños y grandes bronquios. Esta puede ser poco frecuente, poco visto en pacientes, sin embargo, puede complicarse. Por último, tenemos así a la hipertensión pulmonar. Esta asimismo en pacientes con artritis reumatoide a la actualidad es infrecuente, sin embargo, sí que se ve en pacientes, sobre todo en nuestro país. Esta puede empeorar el pronóstico, recordando que la hipertensión pulmonar difiere de la hipertensión arterial normal que conocemos, ya que esta afecta a la arteria pulmonar, que está en azul y la que estamos ahorita moviéndola en el cursor con el láser, recordando que esta arteria pulmonar se relaciona directamente con el corazón derecho, y esta puede hacer que a su vez los vasos que van hacia la parte pulmonar directa puedan obliterarse, puedan bloquearse e inclusive puedan destruirse. Todo esto a causa de la hipertensión pulmonar producida por artritis reumatoide. Asimismo, sabemos que hay vasculitis reumatoides, sobre todo en lesiones digitales aisladas del lecho unguial, es decir, en los dedos, en los pulpejos, cuadros sistémicos afectando al sistema nervioso periférico, produciendo mononeuritis múltiples o polineuropatías. A nivel de piel, sabemos que también pueden presentarse púrpuras, úlceras o inclusive necrosis cutánea, sobre todo en miembros inferiores, y en la parte visceral pueden afectar pulmones, intestino, hígado y vaso. Asimismo, a nivel cardíaco, sabemos que estos pacientes pueden presentar de manera más frecuente pericarditis, suele ser asintomática cuando es leve, pero cuando ya es más pronunciada o en casos severos, inclusive puede producirse una complicación severa denominada como taponamiento cardíaco. Es decir, el pericardio, que es la capa externa que cubre a nuestro corazón, va a llenarse de líquido inflamatorio, y esto obviamente, si no es manejado adecuadamente, todo este líquido va a evitar que el corazón haga su latido normal, ¿sí? Recordemos que el latido es el que envía la sangre a todas nuestras células, y si esto es bloqueado por el líquido del pericardio, es decir, por la pericarditis y su inflamación, va a producirse este taponamiento cardíaco, ¿sí? Esto obviamente se trata directamente en áreas de emergencia. También puede producirse una pericarditis constrictiva crónica, es decir, en los casos que presentan una pericarditis recurrente, endocarditis, es decir, inflamación del endocardio, valvulitis, sobre todo aórtica, es decir, inflamación de la válvula aórtica, y una miocarditis. También existen manifestaciones neurológicas, sobre todo con pacientes que tienen sinovitis inflamatorias, clásico de esta enfermedad, van a hacer una compresión de los nervios periféricos, haciendo también deformidades articulares y dolor crónico. También sabemos que existen presentaciones del síndrome del túnel carpiano, es decir, el nervio mediano va a estar afectado, por la afectación del carpo. Vemos aquí esta gráfica. Esto sería una vista anterior de la muñeca, ¿sí? Vemos aquí cómo está el ligamento que lo cubre. Vemos aquí a nivel, en el color amarillo, pasa por debajo del ligamento. Y nótese cómo está en estrecha relación con los huesos del carpo. Es decir, si recordamos, el carpo también se presenta afectado en la artritis reumatoide. Si la inflamación del carpo es tan pronunciada, es decir, muy severa,
Nótese cómo el nervio que está en estrecha relación también va a ser afectado, también va a ser, le va a llegar esta inflamación propia del carpo, haciendo que haya una compresión. Al haber esta compresión, vamos a tener los síntomas clásicos del síndrome del túnel carpiano en estos pacientes, y también sabemos que también pueden haber afectación del nervio cubital y el nervio radial. Por otro lado, los pacientes, como lo denominamos hace un momento, los que tienen las subluxaciones de la primera y la segunda vértebra cervical, pueden presentar una mielopatía, es decir, una afectación directa sobre la médula espinal local, es decir, cervical. Manifestaciones óseas, por supuesto que las padecen estos pacientes, pueden presentar osteopenia, recordando que entre la parte fisiopatológica de la enfermedad, los osteoclastos van a estar más en mayor número en estos pacientes, recordando que el osteoclasto va a ser el encargado de destruir el hueso. Estos pacientes van a tener gran cantidad de osteoclastos, haciendo que se presente de mayor número la osteopenia en estos pacientes. Y recordemos también que era el sexo femenino que la presentan en mayor número, y a las pacientes femeninas también se las vincula con mayor frecuencia en lo que se denomina como osteopenia y osteoporosis. Esta osteoporosis finalmente va a hacer que hayan fracturas en estos pacientes, ya que por dolor articular, si no son bien manejados, van a tender a estar en inmovilidad, y esta inmovilidad también se ve relacionada directamente con la enfermedad que ya vimos en otro momento en estos espacios de salud, denominada como sarcopenia, es decir, la enfermedad clásica de estos pacientes a nivel muscular. Vemos en la gráfica A como el músculo está en correcto funcionamiento, pero en la gráfica B vemos como la grasa ha tomado gran parte de su volumen y el músculo está totalmente atrofiado. Esta es una de las presentaciones clásicas. No se suele hablar mucho en estos pacientes, pero sí que la presentan. Asimismo, sabemos que los pacientes con tratamiento corticoide muy severo pueden producir en mayor demasía esta osteopenia yuxtaarticular. Manifestaciones renales a nivel de riñón en estos pacientes sobre todo se ven secundarias al uso de fármaco AINES, es decir, los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales. En nuestro medio clásico es el diclofenaco, el ibuprofeno, y suelen presentar proteinuria, lo cual ya es un signo de mal pronóstico para estos pacientes, que a larga data también se lo debería involucrar o se debería investigar para amiloidosis, que es otra enfermedad distinta. Manifestaciones hepáticas en el hígado también presentan daños en nuestros pacientes con artritis reumatoide, sobre todo con transaminasas elevadas, TGO, TGP, la fosfatasa alcalina, la gamma GT elevadas. Y por otro lado también los fármacos AINES pueden presentar hepatotoxicidad, es decir, un daño celular del hepatocito propio del fármaco, ¿no? Del químico, cuando es tomado por mucho tiempo por estos pacientes, pueden llegar a ser este tipo de hepatotoxicidad. Otros fármacos que sabemos que son altamente tóxicos, pero que se usan en esta enfermedad, es el metotrexate y el leflunomide, que también se los ha vinculado a hepatotoxicidad en estos pacientes. Sin embargo, suelen ser reversibles al suspenderlos o al cambiar de fármaco. Cirrosis biliar primaria, que es otra enfermedad distinta, suele ser vinculada a pacientes con artritis reumatoide. Tenemos otro síndrome característico, en realidad no es muy frecuente, pero es muy llamativo cuando se lo encuentra en estos pacientes. Tiene una tríada clásica, que es decir, la afectación articular de estos pacientes, la neutropenia por laboratorio, es decir, neutrófilos en bajos niveles, y la esplenomegalia, es decir, el aumento de volumen del órgano abdominal conocido como vaso, que está en el hipocondrio izquierdo, opuesto a lo que sería el hígado. También estos pacientes suelen presentar anemia, trombopenia, fiebre, astenia o debilidad, más frecuente en pacientes con artritis reumatoide en larga evolución y marcada actividad de la enfermedad. También estos pacientes suelen presentar nódulos subcutáneos y un factor reumatoide positivo en niveles altos, y suelen presentar complicaciones frecuentes. ¿Por qué la infección? Porque el neutrófilo está disminuido. Recordemos que los neutrófilos son uno de los glóbulos blancos que nos van a ayudar a combatir todo tipo de infecciones.
Vemos así entonces en esta tomografía que, si bien es cierto no está del todo normal, vemos aquí en el uréter del lado izquierdo un lito, es decir, un cálculo. Vemos también algo de hidronefrosis en el riñón, pero se los traje a cotación para que vean el diámetro de lo que sería un vaso normal, ¿sí? Lo que está en la flecha roja, en comparación con la glándula hepática, ¿sí? En este caso ambas son normales. Pero nótese cómo en este caso ya un paciente con síndrome de Felty, nótese cómo lo que antes era totalmente diminuto, en este caso va a estar totalmente aumentado. Inclusive en esta toma coronal se ve inclusive mayor el volumen de la glándula hepática. Sin embargo, es el vaso. Es decir, este paciente con esplenomegalia, es decir, agrandamiento del vaso, neutropenia, ¿sí? Y también la afectación articular, se denomina como el síndrome de Felty. Otro tipo de manifestaciones es la amiloidosis, poco frecuente en nuestro medio. Esto suele ser presentado en pacientes con enfermedad grave o de larga data. Síntomas variados, ya que obviamente los depósitos amiloides van a diferenciarse por la localización en la cual se encuentren colocados. Es decir, si hay manifestaciones a nivel de hígado, es decir, depósitos amiloides en hígado, podemos tener colestasis. Si tenemos depósitos amiloides en intestino, podemos tener una diarrea persistente. Y asimismo, si hay un depósito cardíaco, insuficiencia cardíaca, etc. Sin embargo, el órgano más afectado suele ser el riñón, y se lo suele detectar o a sospechar cuando el paciente empieza a tener una proteinuria, es decir, proteínas en orina, quizás más de 500 miligramos por decilitro. Esto ya se denominaría un rango nefrótico, lo cual sabremos que no suele ser de tan buen pronóstico, inclusive pudiendo ser ya esto una insuficiencia renal. Complicaciones de estos pacientes, sabemos que pueden presentar entesitis, eso es un término que a veces no está manejado por los pacientes. La entesis, como vemos en este gráfico inferior, es la unión entre los ligamentos, que son tejido conectivo, que se unen a la parte más externa del hueso, que sería el periósteo, ¿sí? Esta unión entre músculo, ligamento y hueso se le llama entesis, y es esta entesis la que, como vemos en la gráfica derecha, suele inflamarse de manera crónica en estos pacientes, haciendo que pueda haber una ruptura de estos tendones. Sin embargo, también sabemos que los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo que el paciente sin la enfermedad para padecer de linfoma, cáncer e inclusive cáncer de piel. Aumento de riesgo cardiovascular por un compromiso endotelial directamente producido por la enfermedad. Sin embargo, recordar que también el paciente que se automedica con AINES en demasía, en dosis muy altas, también van a tener un efecto nocivo sobre el miocardio y también a nivel renal. Las cataratas, las úlceras gástricas y la insuficiencia renal crónica también pueden ser producidas por el AINES, que lo acabamos de mencionar, y también por los corticoides. Otra complicación de estos pacientes es la deficiencia de la vitamina D, ahora muy en boga, sobre todo por la pandemia, a raíz de la infección por coronavirus en nuestro planeta. Se ha visto que la vitamina D es cada vez más importante analizarla en todo tipo de pacientes, y no es la excepción en los pacientes con artritis reumatoide, ya que vemos como el déficit de vitamina D está asociado a varias enfermedades. Entre esas vemos cómo está el COVID-19, sepsis, tuberculosis, hipertensión, enfermedad cardiovascular, pero también vemos a las enfermedades autoinmunes, y en primer lugar, nótese cómo está la artritis reumatoide. Es decir, la vitamina D como tal no va a curarla, ni ninguna de estas enfermedades, pero va a estar más vinculada a complicaciones por todas estas enfermedades que se relacionan a niveles bajos de vitamina D. Por ende, aquí está el detalle de por qué nosotros mandamos a pedir en laboratorio niveles de vitamina D en estos pacientes. Diagnóstico, sabemos que la artritis reumatoide es un diagnóstico clínico, es decir, el paciente que tenga algún tipo de manifestación de las cuales acabamos de mencionar debería acudir a una cita médica. Sabemos que el squeeze test, es decir, la maniobra de la compresión, sobre todo a nivel de los nudillos y también a nivel del pie, suele ser sugerente de que este paciente tenga inflamación, sobre todo vinculada a la artritis reumatoide. Otro tipo de
ítems en laboratorio que nosotros solemos pedir para diagnosticar esta enfermedad es el factor reumatoideo, el más específico de todos es el anticuerpo antipéptido citrulinado, el anti-CCP. Sabemos que tiene una sensibilidad similar al factor reumatoideo de un 80%, pero una especificidad del 98%. También analizamos en estos pacientes el complemento sérico C3, C4, también podemos encontrar en ellos anemia normocítica o normocrómica, reactantes de fase aguda elevada, como también la PCR, muy conocida ahora desde el coronavirus, y el líquido sinovial inflamatorio, es decir, el paciente que se le hace una extracción de líquido de la articulación, vamos a ver sus características celulares, cómo vamos a obtener un diagnóstico inflamatorio clásico al paciente con artritis reumatoide. A nivel de rayos X también tenemos ciertas manifestaciones que nos hacen sospechar la enfermedad. Al inicio no vamos a ver la destrucción articular como tal, pero podemos ver tumefacción de las partes blandas, es decir, todo lo que está alrededor de la articulación. Va a estar tumefacta, va a estar edematosa. Sin embargo, en la enfermedad avanzada ya vemos una afectación articular sistémica, con la osteopenia, con las erosiones óseas, con la pérdida del cartílago, y sabemos que la resonancia magnética, si bien es cierto, no se la manda de inicio para un diagnóstico de la enfermedad, puede detectar precozmente lesiones relacionadas a la artritis reumatoide. Asimismo, sabemos que el uso de la ecografía musculoesquelética es cada vez más útil en estos pacientes para denominar a estas famosas entesitis, saberlas detectar a tiempo y evitar complicaciones. Vemos acá dos tomas de rayos X en una mano del paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad. Se las traigo aquí para que sirva de comparación. Repito, ambas son normales, no tienen ningún tipo de alteración. Nótese cómo está totalmente armónica las articulaciones del paciente, tanto las metacarpofalángicas como las del carpo, pero acá vemos obviamente una afectación crónica muy avanzada con la ráfaga cubital, como les mencionaba, este es el hueso cúbito, este es el hueso radio, el cúbito está hacia afuera, ¿sí? El radio está hacia adentro, y nótese cómo los dedos, las falanges, siguen la dirección del cúbito, es decir, siguen la dirección hacia afuera, lo mismo para ambas manos, esto se denomina como la ráfaga cubital, y vemos acá en el lado izquierdo una rayos X totalmente normal, sobre todo vamos a hacer énfasis en el carpo, en los huesos de la muñeca, como se le denomina de manera normal, y nótese cómo el paciente con artritis reumatoide avanzada va a tener una destrucción total de los huesos del carpo. Es muy llamatoria entonces como la destrucción de los huesos, sobre todo por la parte sinovial, va a ser muy llamativa en estos pacientes. Y como les mencioné al inicio, hay una afectación que sí que afecta las articulaciones interfalángicas distales, que son las más lejanas, las que están en la falange más distal de todas, cercana a la uña. Nótese cómo vemos aquí esta articulación un poco irregular, ¿no? Que esto obviamente es llamativo para el médico con un ojo entrenado. Nótese que no es en un dedo, sino en varios. Y esto se ve en pacientes con una presentación denominada como la artritis psoriásica. Es decir, que no solo va a tener una presentación articular de inflamación y de dolor, sino que también va a tener una presentación a nivel de piel con la psoriasis, ¿sí? Entonces, en pacientes que vemos con una placa con afectación interfalángica distal y presentación en piel, el diagnóstico no sería artritis reumatoide, sino artritis psoriásica. Sabemos entonces que estos pacientes presentan patrones erosivos en saca-bocado, y sabemos que existen otras entidades clínicas como la artritis séptica, es decir, la infección de una articulación, conocida como una monoartritis aguda, por lo general viral. Puede también hacernos un daño articular, haciéndonos un poco confundir, quizás si no se tiene todo el conocimiento del caso, con una artritis reumática. Sabemos que también existe la artritis gotosa tofacia, es decir, los tofos, las presentaciones de los nódulos blanquecinos por ácido úrico, el acúmulo de estos también van a hacer un aumento de volumen de la articulación, y la artritis psoriásica que la acabamos de mencionar. Vemos así una radiografía de un paciente con una artritis séptica de rodilla. Nótese cómo la articulación entre el cóndilo femoral y la tibia va a estar totalmente destruida, esto a raíz de una infección. Vemos acá la artritis gotosa tofacia, vemos los tofos, los acúmulos
de ácido úrico en estos pacientes, sobre todo en la articulación interfalángica distal. Y por último, la artritis psoriásica. Vemos asimismo desviaciones o deformaciones por las subluxaciones mencionadas anteriormente, pero también vemos la afectación muy llamativa en este paciente de la piel, haciendo el diagnóstico de artritis psoriásica. Otros diagnósticos asociados a veces suelen confundirse. Fiebre reumática hoy en día casi no se ve debido al uso o inclusive abuso de los antibióticos. La fiebre reumática es causada por una bacteria, no tiene nada que ver con la fisiopatología que vimos hace un momento. Sin embargo, existe la artritis idiopática juvenil, que es clásico de los niños, puede inclusive producir ceguera por una uveitis crónica quizás no diagnosticada, enfermedad de Still sistémica, asimismo en niños, y también existe la enfermedad de Still en adultos, que es muy, muy rara. Entonces, que está entre 0,4 a 1,6 por cada 100.000 habitantes. Estos son datos estadísticos de España. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo sé si tengo la artrosis, que ahora se denomina osteoartritis, por el desgaste, ¿no? O la artritis reumatoide? Se sabe que la rigidez matutina en el paciente con artritis reumatoide es más prolongada, mayor de 30 minutos hasta 1 o 2 horas. Sin embargo, la rigidez matutina en pacientes con la osteoartritis suele durar entre 5 a 10 minutos. Inflamación en osteoartritis no la hay, pero en la artritis reumatoide, como el término lo dice, hay una artritis, una inflamación directa de la articulación. Localización más frecuente para la osteoartritis están las articulaciones interfalángicas distales y la interfalángica proximal. Pero para la artritis reumatoide, como ya lo vimos, están las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y huesos del carpo. A nivel de rayos X vamos a ver una disminución simétrica del espacio articular por roce en pacientes con artrosis, y para el paciente con artritis reumatoide va a ser una disminución asimismo del espacio articular, pero por crecimiento de la membrana sinovial, que es parte de la fisiopatología de la enfermedad. Asimismo, en rayos X para la osteoartritis, nódulos de Bouchard o de Heberden, característicos de la enfermedad, y para la artritis reumatoide, la ráfaga cubital, los dedos de sastre o botonier, y los dedos en cuello de cisne y dedos en martillo que vimos hace un momento. Sabemos que las causas de muerte más frecuentes para estos pacientes son las infecciones, ya sea por la misma enfermedad que hace un compromiso autoinmune, pero también por los tratamientos inmunosupresores muy agresivos para estos pacientes, y asimismo el aumento del riesgo cardiovascular, sobre todo por uso y abuso de los AINES. Tratamiento del dolor para estos pacientes, sabemos que a nivel farmacológico químico están los AINES, está el paracetamol, los opioides o los corticoides, que todos ellos tienen sus efectos secundarios, inclusive el paracetamol, sabemos que en dosis muy elevadas pueden hacer una insuficiencia hepática, una afectación hepática muy llamativa. No se llega a los otros fármacos más fuertes como los AINES, como las úlceras gastrointestinales, los opioides, clásico en nuestro país es el tramadol, que produce constipación, que produce hipotensión, etcétera, y los corticoides, que tienen un sinnúmero de connotaciones que no son beneficiosas para la salud en lo absoluto, como está la misma inmunosupresión, la osteopenia y la predisposición a infecciones por estos pacientes. Asimismo, sabemos que hay las drogas modificadoras antirreumáticas, DMARDs, para sus siglas en inglés. La primera elección de todos estos es el metrotexate. Sin embargo, existen muchos otros como la azatioprina, el deflunomide y los antimaláricos que son muy útiles para estos pacientes. La hidroxicloroquina a la cabeza, seguido de la cloroquina. Y también está la sulfasalacina como drogas modificadoras de la enfermedad. Sin embargo, recordar que esta hace intolerancias gastrointestinales muy llamativas, y se puede usar con el metrotexate o la hidroxicloroquina. Antes se solía usar las sales de oro o la penicilamida, pero en la actualidad está en desuso por sus efectos renales muy llamativos, como es la glomerulonefritis membranosa. Terapias biológicas, que es lo de la actualidad, conocemos así al infliximab, los anticuerpos monoclonales anti-TNF-alfa. En la parte positiva de esta terapia biológica está que es muy útil, es muy efectivo y es seguro en el embarazo, recordando que a estos pacientes no se les puede dar metrotexate porque es teratogénico. Sin embargo, en la parte contraria, en la parte que es más
llamativa para estos pacientes es que es muy costoso, sobre todo para la economía media en nuestro país. Hace una inmunosupresión llamativa con un riesgo a padecer tuberculosis o alguna otra infección, por lo cual hacerle la prueba de la PPD de la tuberculina antes de iniciar la terapia es lo que se debe de hacer. Tenemos muchos otros fármacos de la terapia biológica, el adalimumab, el etanercept, el certolizumab, etcétera. Todos estos al inicio de fármacos anti-TNF-alfa. Sin embargo, existen otros como el tocilizumab, que se lo ha usado mucho, sobre todo ahora muy conocido este fármaco de que conocemos al COVID, a los anti-interleuquina 6, y el abatacept, modulador de los linfocitos T. Es decir, todos estos en la terapia biológica van a modular o van a hacer que la afección por las citoquinas a nivel local, articular, vaya a ser menor, pero obviamente esto predispone a que el paciente tenga una inmunosupresión. Sabemos que también la última elección para todos estos pacientes es el tratamiento quirúrgico, es decir, el reemplazo articular cuando ya hay una anquilosis o una incapacidad para la movilidad total. En este caso tenemos rayos X de rodilla, de cadera e inclusive de los dedos, pero obviamente esto no se hace de inicio, sino que esta es la última línea para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y en cuanto a la evolución y pronóstico, sabemos que en la gran mayoría de los casos el paciente tiene una evolución fluctuante, como lo vemos en la gráfica serpenteada, debido a que no es correctamente diagnosticado a tiempo, se automedica y no tiene acceso quizás a la medicación más adecuada. Los agravantes de la enfermedad se ven sobre todo en pacientes con una enfermedad muy agresiva. Ya vamos a ver cuáles son estos agravantes. Y por último, sabemos que hay una presentación autolimitada y muy corta, nótese en relación a los años, cómo se autolimita muy precozmente versus las otras dos presentaciones, cuando se hace un diagnóstico y un tratamiento temprano. Agravantes de la enfermedad, los conocemos así como el sexo femenino, recordemos que es más frecuente en estas pacientes, el factor reumatoideo alto, la PCR elevada, la velocidad de sedimentación elevada, la presentación del antígeno leucocitario humano DR4, sobre todo en el estudio genético, que es la más frecuente en estos pacientes, los que tienen nódulos subcutáneos, las erupciones radiológicas que acabamos de ver, la afectación de más de 20 articulaciones y los pacientes con un bajo nivel socioeconómico, es decir, estos son los pacientes que más van a padecer de la automedicación, del diagnóstico tardío y de la afectación más llamativa de las articulaciones. Muy bien, ahora que ya conocemos en detalle todo lo que se puede presentar por la artritis reumatoide, ya hemos visto que no solo es a nivel articular, vamos a ver cómo nuestra molécula antioxidante de glutatión va a hacer los efectos benéficos y va a ser una herramienta muy útil al día de hoy para contrarrestar los efectos inflamatorios de la enfermedad. Conocemos así que de manera normal los radicales libres, es decir, la toxicidad celular, va a hacer que tenga o no predisposición genética a un paciente, padezca de ciertas enfermedades. Entre esas, como le hemos puesto con una flecha de color rojo, están las enfermedades autoinmunes en la cual está englobada nuestra enfermedad del día de hoy. Sabemos entonces que estos pacientes que se ven afectados por grandes cantidades de toxicidad celular o radicales libres van a hacer una apoptosis temprana, es decir, una destrucción celular precoz, haciendo que cada vez haya una afectación celular a nivel sistémico, produciendo así cada vez más los radicales libres y la toxicidad celular, en la cual va a haber una progresión aumentada de la enfermedad. Sabemos entonces, esta gráfica es del doctor Scott Nagasawa, la cual nos indica que existen más de 75 enfermedades relacionadas a niveles bajos de glutatión, entre las cuales, como lo vemos aquí en el recuadro rojo, están las enfermedades articulares, entre esas, en primer lugar, la artritis reumatoide. Sabemos que nuestro planeta al día de hoy es un planeta, un medio que nos predispone a estar con un ambiente protóxico, proinflamatorio. Sabemos que nuestras largas horas laborales al día de hoy sobrepasan las 8, 10, 12 horas, en los médicos es más de 24 horas inclusive, y todo esto hace que tengamos niveles de cortisol elevados. Recordemos que el cortisol es denominada la hormona del estrés. A mayor cantidad de cortisol, el efecto sobre las glándulas suprarrenales va a ser cada vez mayor.
haciendo que la inflamación sistémica sea al día de hoy el pan de cada día. Sabemos que a nivel ambiental la contaminación es cada vez mayor, no solo en los países desarrollados, sino también en Latinoamérica. Sabemos que las infecciones nos predisponen a que hayan citoquinas circulantes y si estas infecciones no se manejan de manera correcta, entre esas también está el coronavirus. Sabemos que el efecto de las citoquinas, la famosa tormenta de citoquinas, va a dejar efectos a largo plazo en nuestros pacientes, con sobre todo fatiga crónica y quizás una repercusión pulmonar severa. Sabemos que el agua de nuestros mares es cada vez más contaminada. Sabemos que los efectos de los rayos ultravioleta son más nocivos al día de hoy por la falla de la capa de ozono de nuestro planeta, el humo del tabaco, el smog de los vehículos, la contaminación de los peces que consumimos, etcétera. Todo eso va a predisponer que nosotros, ustedes que están del otro lado y yo también, estemos en un medio proinflamatorio, por lo cual necesitamos de la ayuda de los antioxidantes para el día a día. Ahora, recordamos así la fisiopatología de la enfermedad, de la artritis reumatoide, toda la cascada de citoquinas que van a estar relacionadas al aumento de la membrana sinovial, del panus, y cómo este panus, mientras más progrese, va a haber cada vez menor componente articular, haciendo la anquilosis de la articulación afectada. Pero si nosotros hacemos el uso de nuestra molécula de glutatión, recordando que la hemos graficado de manera triangular, ya que son 3 componentes básicos que la componen. Recordemos así la cisteína, la glicina y el glutamato, o ácido glutámico, como los efectos de glutatión van a hacer un efecto de modulación de toda esta inflamación para poder inclusive manejar de menor manera el dolor y la afección articular, sabiendo que existen obviamente factores agravantes que los vimos en su momento, y nosotros tenemos que hacer el efecto opuesto gracias al efecto benéfico de nuestra molécula. Sabemos entonces que en las 10 principales funciones del glutatión, la primera de ellas podría ayudar a nuestros pacientes con artritis reumatoide que padecen de fatiga crónica, de cansancio, ya que el primer nivel de los efectos del glutatión es aumentar los niveles de energía, ya que protege el ADN mitocondrial y hace que nuestras mitocondrias procesen todo el ATP, el adenosín-trifosfato que tenemos para poder convertirlo en energía. Es decir, la protección mitocondrial es esencial y clásica del glutatión, con lo cual vamos a mejorar los niveles de energía en nuestros pacientes y así su fatiga crónica. El componente de antioxidante y eliminación de las radicales libres, las moléculas que producen toda esta toxicidad celular, es también muy conocido por este antioxidante magno, y asimismo el fortalecimiento del sistema inmunológico que va a evitar en pacientes sanos que aún no padecen de la enfermedad para progresar. Recordemos que la teoría clásica es de un agente que infecta, pero esto va a ser en pacientes que están genéticamente predispuestos a padecer de la enfermedad, por lo cual, fortaleciendo el sistema inmunológico, vamos a tener un mayor control celular para evitar la progresión y la presentación de esta enfermedad. Asimismo, sabemos cómo reduce los efectos de estrés oxidativo en estos pacientes, cómo hace una detoxificación de la glándula hepática, recordamos cómo estaba vinculada con la enfermedad y que sí que hay repercusiones hepáticas en estos pacientes, mejora las condiciones de la piel, recordando que también hay afectación directa en la piel, directa por la fisiopatología de la enfermedad, cómo va a ser un reciclaje de los agentes antioxidantes externos como la vitamina C y la vitamina E, gracias al componente sulfidrilo, que está relacionado al glutatión, y cómo va a hacer un mejor desempeño musculoesquelético en todos nuestros pacientes. En la recomendación A1 para todos los pacientes, y lo uso yo así en mi consulta privada, es Almax One o riboceína pura. Este no contiene otra cosa que no sea riboceína, recordando que la riboceína va a ser como usted toma el medicamento, el suplemento, perdón, pero una vez que ingresa a nuestro cuerpo y pasa la barrera gástrica, va a producir toda la producción de glutatión que necesitamos. La segunda recomendación de los complementos que tenemos para Max International sería Cellgevity, ya que el Cellgevity tiene, a más de riboceína,
selenio y vitamina C, otros coadyuvantes como el Cordyceps sinensis, el resveratrol, el ácido alfa-lipoico, el extracto de aloe vera o el acemanano, que es muy útil para nuestros pacientes, el bioperine, también muy útil como antioxidante para estos pacientes, que nos va a ayudar a modular la inflamación, pero por sobre todas las cosas, yo en lo personal, es como yo manejo a los pacientes, la asociación entre Max One o Celgevity con Max GXL es como mejor me ha ido en el manejo del dolor en estos pacientes y cómo ayuda a mejorar la movilidad articular, sobre todo ya que sabemos que no solo presenta la fórmula única de acetilcisteína, sino que está asociado a L-glutamina, a glucosamina, a quercetina, a cardomariano, ¿sí? Ya que toda esta fórmula en sí, que es patentada y única de Max International, va a hacer un efecto benéfico sobre los efectos del glutatión en los pacientes. Sabemos que existen otros dos componentes muy útiles, sobre todo para el paciente con fatiga crónica, Max ATP o Max Enfibus, ¿sí? Todos estos uno los puede asociar para hacer un mejor desarrollo para nuestros pacientes con artritis reumatoide. Cada caso es distinto. Recordamos que no estamos incitando a que abandonen sus tratamientos por su médico reumatólogo o su médico de cabecera, sino que le estamos invitando a que conozca los efectos benéficos del glutatión y pueda implementar esta herramienta a su tratamiento. Recordemos cómo el glutatión se obtiene por la asociación entre ácido glutámico y cisteína con su grupo sulfidrilo. Recordemos que es este grupo sulfidrilo que va a hacer que podamos hacer un reciclaje de los antioxidantes exógenos, como lo son vitamina C y vitamina E. Sabemos entonces que a mayor cantidad de estrés oxidativo es detectado por nuestras células y nuestra enzima glutamato cisteína ligasa asociado a ATP va a hacer que se produzca mayor síntesis metabólica del ácido glutámico y cisteína para finalmente unirse a la glicina y formar la molécula de glutatión, ya que a mayor cantidad de glutatión va a haber menor efecto del estrés oxidativo. Y sabemos que el factor lábil de todo este engranaje es la cisteína, recordando que no pasa la barrera gástrica, la barrera ácida del estómago, haciendo que si falta la cisteína no vamos a tener nuestra molécula. Sí. Y acá tenemos un estudio en el cual data del año 2007, nótese que esto no es nada nuevo, esto ya se sabe desde hace muchos años, cómo hay una interrelación directa entre los niveles de glutatión y la patogénesis de la artritis reumatoide. Esto está en inglés, pero obviamente lo traducimos. Lo que dice en el abstracto del estudio es que la artritis reumatoide es la causa más común de inflamación articular que conlleva a daños permanentes sistémicos y locales en las articulaciones que tengan afectadas a estos pacientes, haciendo por último una anquilosis o fusión de las articulaciones afectadas, con una pérdida total de la movilidad. El estrés oxidativo de la artritis reumatoide está afectado en pacientes causado por los radicales libres que tienen participación crucial en esta etiopatogenia. Recordemos al inicio que lo mencionamos. La evidencia científica dicta que los antioxidantes relacionados al glutatión, es decir, sus múltiples presentaciones, tanto de glutatión reductasa, glutatión peroxidasa, superóxido dimutasa, entre otros, destruyen las especies reactivas del oxígeno, recordando que estas en inglés se denominan como ROS, en español como EROS, pero estas van a producir todos estos radicales libres que hacen el efecto contrario a nuestro antioxidante magno, que es el glutatión. El cambio en los niveles de glutatión versus los radicales libres, es decir, cuando un paciente tenga menor cantidad de glutatión circulante y mayor cantidad de radicales libres, se sabe que este puede ser inclusive un factor de predicción para los pacientes con presentaciones tempranas de la enfermedad y así poder detectarlos a tiempo y suplementarlos por sobre todas las cosas a tiempo. Al día de hoy sabemos que existen más de 161.000 estudios vinculados al glutatión, esto obtenido en la Librería Nacional de Medicina, en la NIH de los Estados Unidos de Norteamérica, en su página de pubmed.gov, y entonces así nos hace dar una idea de cuán importante ha sido desde, nótese, 1923 a la actualidad, el estudio de glutatión frente a varias enfermedades, entre esas la artritis reumatoide y también el COVID-19.
a la prevención, sabemos que podemos aprovechar todos y cada uno de nosotros que tenemos este conocimiento acerca de nuestra molécula, para el 12 de octubre poder llegar a todos los pacientes que necesiten de esta información para poder tener un mejor manejo de la enfermedad. Por último, como conclusiones, sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad que disminuye la calidad de vida de los pacientes que la padecen, tanto en su fase aguda como en su fase crónica, en consecuencia del aumento de la sobrevida en el país y en el mundo, recordando que en nuestro país, el Ecuador, la expectativa de vida para los hombres es de 74 años y las mujeres más o menos 82 años, quiere decir que cada vez vemos población adulta mayor, por ende es cada vez más frecuente que nos encontremos con la artritis reumatoide en las consultas de todos nuestros servidores de la salud. Por ende es muy necesario conocer la fisiopatología de la enfermedad, sus múltiples presentaciones y el uso de glutatión para todos estos pacientes. Tanto la evolución natural de la enfermedad como el tratamiento químico, farmacológico y convencional, recordemos cómo estaban la terapia biológica, los corticoides, los AINES, etcétera, pueden predisponer a que el paciente tenga inmunosupresión y otras comorbilidades. Por último, sabemos que el rol de glutatión a través del riboceína participa activamente en los procesos de regulación y modulación inmunitarios e inflamatorios en la artritis reumatoide. Por último, les decimos a todos nuestros pacientes que padecen de esta enfermedad, la hora más oscura es la más próxima a la aurora. Esto fue dicho por nuestro expresidente, el viejo luchador general Eloy Alfaro Delgado, que nos dejó estas sabias palabras que las podemos emplear con múltiples connotaciones. En este caso, se las dirijo a todos nuestros pacientes. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes estos minutos de esta cápsula de conocimientos en salud. Muy buenas noches.